43 sillas vacías, en un aula que nunca volvió a ser la misma. 43 expedientes escolares, congelados en el tiempo, sin graduación, sin despedida. 43 familias rotas para siempre. Esta es la historia de 43 jóvenes, futuros maestros que soñaban con transformar las comunidades más olvidadas de México. Y desaparecieron en una sola noche, la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala. No se perdieron en una selva, no fueron víctimas de un desastre natural. A esos chicos los atacó la propia policía local. Los detuvieron con una brutalidad aterradora y luego los entregaron a un cartel del narcotráfico. El Estado nos contó una historia de fuego, de cenizas y de silencio. Una versión oficial que bautizaron como la verdad histórica. Pero la ciencia, junto a expertos internacionales, demostraron que era una mentira cuidadosamente fabricada. Entonces, si la versión oficial es una farsa, ¿cuál es la verdad real? ¿Qué horror tan grande intentó ocultar todo un aparato del Estado? Y la pregunta más desgarradora sigue sin respuesta. ¿Dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Este caso es, sin duda, uno de los casos sin resolver más dolorosos y simbólicos de nuestra época. Un crimen real que expuso los lazos podridos entre el poder y el crimen organizado. Bienvenidos de nuevo a Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver. Hoy vamos a abrir uno de los expedientes más oscuros en la historia reciente de México. Si tú también crees que la justicia debe hacerse y que la verdad no puede seguir enterrada, suscríbete a nuestro canal, porque para entender esta maquinaria de mentiras, hay que regresar a la noche en la que borraron el futuro de 43 vidas. La noche del destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes de continuar, tenemos que entender quiénes eran las víctimas. Eran los llamados normalistas, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución con una misión profundamente noble: formar maestros para las comunidades indígenas y campesinas más empobrecidas de México. Él solo quería ser maestro para que los niños no terminaran en la calle. Siempre me abrazaba y decía: «Mamá, voy a volver». Pero esa noche no regresó. La mayoría de estos chicos venía de familias humildes del campo y eran conocidos por su fuerte espíritu de lucha social. Una de sus tradiciones más arraigadas era tomar prestados autobuses de manera temporal para poder desplazarse a marchas y manifestaciones. Era un acto simbólico, una forma de protesta que llevaba años siendo parte de su identidad. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes llegó a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, con el objetivo de conseguir varios autobuses. Querían viajar a Ciudad de México para participar en la conmemoración de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, ocurrida en 1968. Pero lo que no sabían era que esa noche habían metido las manos en un nido de avispas. Tampoco sabían que entre los autobuses que tomaron había uno que no era como los demás: el quinto autobús, un vehículo que, según distintas investigaciones, podría haber estado transportando algo más valioso que pasajeros, tal vez droga, tal vez dinero, pero seguro algo que no debía ser visto. Cuando la caravana intentó salir de Iguala, empezó la emboscada. La policía municipal bloqueó el paso y abrió fuego, sin advertencia alguna. Los autobuses repletos de estudiantes desarmados se convirtieron en trampas mortales,
cristales estallando, disparos secos, gritos de terror. Un caos absoluto. Julio César Mondragón, uno de los estudiantes, fue capturado en ese mismo instante. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció tirado al costado de una carretera y su rostro había sido arrancado de una manera inhumana. El ataque no fue aislado. Policías federales y hasta el ejército mexicano también estuvieron ahí y, según informes posteriores, siguieron cada movimiento de los estudiantes en tiempo real. Vieron todo, pero nadie ordenó intervenir. En medio de la lluvia de balas, 43 estudiantes fueron sacados a la fuerza de los autobuses, golpeados, arrojados como bultos a patrullas policiales. Esa fue la última imagen, el último momento en el que alguien los vio con vida. La desaparición de los 43 estudiantes provocó una ola de indignación que cruzó fronteras. La presión internacional fue inmensa y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se vio arrinconado. La investigación oficial fue puesta en manos del procurador Jesús Murillo Caram y del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Pocos meses después, en enero de 2015, las autoridades presentaron al mundo un relato impecable, un guión perfectamente armado, y lo bautizaron con un nombre pretencioso: La Verdad Histórica. Según esta versión, la policía corrupta de Iguala, actuando bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca y de su esposa, detuvo a los estudiantes porque los confundieron con miembros del cártel rival Los Rojos. Luego, los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, una organización que, casualmente, tenía vínculos estrechos con la esposa del alcalde. Este cartel, siempre según la versión oficial, llevó a los estudiantes a un basurero en Cocula. Allí, los asesinaron, apilaron los cuerpos y los quemaron durante más de 15 horas en una enorme pira hecha de neumáticos y leña. Después, recogieron las cenizas, las metieron en bolsas y las arrojaron al río San Juan. Un relato cerrado, macabro y en apariencia verosímil. El gobierno lo presentó como caso resuelto, un capítulo doloroso, pero según ellos, ya concluido. Pero todo eso no fue más que una puesta en escena, una historia creada para cerrar el expediente. Y la verdadera historia era muy diferente. Las familias de los 43 estudiantes jamás aceptaron esa mentira. Su lucha constante, incansable, logró algo que parecía imposible. Forzaron al gobierno a permitir una investigación independiente. Y así nació la intervención del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un equipo formado por algunos de los mejores especialistas legales y científicos del continente. Y ellos hicieron lo que el gobierno mexicano nunca quiso hacer: investigar de verdad. El hallazgo más demoledor de su trabajo derrumbó por completo la llamada verdad histórica. El GIEI solicitó a peritos internacionales en incendios analizar el basurero de Cocula. Y las conclusiones fueron claras, contundentes, irrefutables. Es imposible que, al aire libre, se haya generado una hoguera lo suficientemente intensa y duradera como para reducir a cenizas 43 cuerpos humanos. Una pira de ese tamaño requeriría toneladas de combustible y habría producido una columna de humo visible a kilómetros de distancia. Pero no existe ni una sola prueba, ni un solo testigo de que eso haya ocurrido. La ciencia desmintió al Estado mexicano. Y entonces surge la pregunta: si no fueron incinerados en Cocula, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Y por qué? El GIEI, junto con periodistas de investigación, propuso otra hipótesis.
Una que explica el nivel de violencia y la coordinación de las fuerzas del Estado aquella noche. La teoría del quinto autobús. Todo indica que uno de los autobuses tomados por los estudiantes estaba siendo utilizado por Guerreros Unidos para transportar algo más. Un cargamento secreto. Puede que heroína. Puede que dinero. En cualquier caso, se hablaba de millones de dólares y de una ruta directa hacia Estados Unidos. Sin saberlo, los normalistas interceptaron el botín de una alianza infernal entre el crimen organizado y sectores del Estado. Y lo que ocurrió aquella noche no fue una confusión. Fue una operación coordinada. Un despliegue de policías municipales, federales e incluso del ejército para recuperar ese cargamento a toda costa. Los estudiantes no eran el objetivo. Fueron testigos incómodos. Habían visto demasiado. Habían visto el verdadero rostro de un Estado podrido. Un Estado al servicio del narcotráfico. Y por eso, tenían que ser silenciados. Para siempre. La revelación del GIEI desató un escándalo de dimensiones globales. Demostró, sin lugar a dudas, que el gobierno mexicano había engañado deliberadamente a su pueblo y a la comunidad internacional. Tomás Herón, el arquitecto de la verdad histórica, fue desenmascarado. Torturó a los supuestos implicados para obligarlos a actuar según el guión que él mismo había escrito. Y en el año 2025, sigue siendo un prófugo de la justicia. Se cree que está refugiado en Israel, bajo la protección de su gobierno. El alcalde José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos. Decenas de policías y miembros del cartel también cayeron, pero muchos terminaron siendo liberados por irregularidades en los procesos judiciales. El caso se ha convertido en un laberinto legal y, tras más de una década, la verdadera historia aún no ha sido reconocida oficialmente. Solo se han identificado los restos de 3 de los 43 estudiantes. Las otras 40 familias siguen atrapadas en una angustia interminable. Sin un cuerpo que enterrar, sin una respuesta final. Pero nunca se han rendido. Nunca han guardado silencio. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se han convertido en la conciencia viva de todo un país. Marchan cada mes, sostienen en alto los retratos de sus hijos y exigen justicia. Su grito: vivos se los llevaron, vivos los queremos, ha trascendido fronteras y se ha convertido en emblema mundial contra la violencia de Estado. El caso Ayotzinapa no solo es un crimen real, es una herida abierta. Una herida que supura dolor, impunidad y vergüenza nacional. Es la lección más amarga sobre lo que ocurre cuando el Estado y el crimen se funden en uno solo. Es la prueba de que la verdad puede ser enterrada bajo capas de mentira y de que la justicia puede ser eternamente postergada. Pero también es la prueba de que la memoria y la perseverancia pueden ser más fuertes que cualquier sistema corrupto. Fueron las madres y los padres quienes impidieron que la mentira triunfara. Y aunque tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió con cada uno de esos 43 muchachos, hay algo que sí sabemos. Fueron víctimas de un crimen con participación del Estado. Y esa es una verdad que ningún poder podrá borrar jamás. La búsqueda de justicia por los 43 de Ayotzinapa sigue viva, y nuestra responsabilidad es no olvidar nunca. ¿Tú qué opinas sobre este caso? ¿Crees que algún día la verdad saldrá completamente a la luz? Déjanos tu comentario, porque cada palabra, cada reflexión es una forma de mantener viva la memoria de los 43. Gracias por acompañarnos en expedientes de casos y eventos históricos sin resolver.
Hoy hemos recorrido uno de los archivos más oscuros y más dolorosos. Nos vemos en el próximo video.